Capítulo 3. El santo con dos cuerpos. Padre, si prometo regresar a casa sin coerción de ninguna especie, ¿puedo visitar Benarés? Mi gran afición a los viajes rara vez era objetada por mi padre. Aún siendo muy niño, me permitió visitar muchas ciudades y lugares de peregrinaje. Por lo general, uno o más amigos me acompañaban, y viajábamos siempre cómodamente, en vagones de primera clase, con pases que mi padre me proveía. Su posición como alto jefe de ferrocarriles ofrecía muchas satisfacciones a los miembros nómadas de la familia. Mi padre prometió estudiar mi proposición. Al día siguiente, me llamó y me entregó un boleto de ida y vuelta de Bareilly a Benarés, unas cuantas rupias en billetes y 2 cartas. Tengo un negocio que proponer a un amigo de Benarés, Kedar Nath Babu. Lamentablemente, he perdido su dirección, pero creo que tú podrás entregarle esta carta por conducto de nuestro amigo Swami Paranavananda. Él se llama Swami Paranavananda. Este Swami es mi hermano discípulo y ha alcanzado un gran desenvolvimiento espiritual. Su compañía te aportará grandes beneficios. Esta segunda carta es tu presentación a él. Y guiñando los ojos, mi padre añadió: y de ahora en adelante, no más escapatorias del hogar. Partí con el entusiasmo de los 12 años, aunque el paso del tiempo no ha disminuido mi gusto por ver tierras extrañas y caras nuevas. Al llegar a Benarés, inmediatamente me dirigí a la residencia del Swami. La puerta que daba a la calle estaba abierta y penetré por un largo pasillo a una antesala en el segundo piso. Un hombre recio, cubierto solo con un taparrabo, se hallaba sentado en la postura del loto sobre una plataforma ligeramente elevada del piso. Su cabeza y su cara eran tersas, sin arrugas y perfectamente afeitadas, y una dulce sonrisa de beatitud suavizaba sus labios. Para ahuyentar mi pensamiento de que había sido un intruso, me saludó como si fuéramos los mejores amigos. Baba Anand, bienaventurado seas, querido amigo. Me dio la bienvenida de todo corazón y con voz infantil. Me arrodillé y toqué sus pies. ¿Es usted Swami Paranavananda? Movió la cabeza afirmativamente. ¿Y es usted el hijo de Bhagavati? Y sí, Bhagavati, Bhagavati. Sus palabras habían sido pronunciadas antes de que yo hubiera tenido tiempo de entregarle la carta de presentación, la cual parecía superflua. Por supuesto que encontré para usted a Kedar Nath Babu. Una vez más, me sorprendió el santo con su clarividencia. Tras dar apenas una mirada a la carta, hizo enseguida algunas referencias laudatorias acerca de mi padre. ¿Sabe usted? Estoy disfrutando de 2 pensiones, una por recomendación de su padre, para que con anterioridad trabajé en el ferrocarril, y la otra por recomendación de mi Padre Celestial, para quien ha terminado a conciencia mis deberes terrenos en esta vida. Habló el santo. Esta observación no era muy clara para mí. ¿Qué clase de pensión dice usted que recibe del Padre Celestial? ¿Acaso él le arroja dinero en el regazo? Se echó a reír. Quiero decir una pensión de paz insondable, una recompensa por muchos años de profunda meditación. Ahora no tengo ninguna preocupación por el dinero. Mis escasas necesidades materiales están cubiertas con amplitud. Más adelante, comprenderá usted el significado de una segunda pensión. Nuestra conversación terminó súbitamente. El santo entró en una austera inmovilidad. Un aire de esfinge le envolvió. Al principio, sus ojos brillaron como si observaran alguna cosa de interés, y luego se tornaron totalmente opacos. Yo me sentí confundido ante esta pausa silenciosa, pues todavía no me había dicho cómo podría encontrar al amigo de mi padre. Un tanto inquieto, contemplé a mi alrededor la sobria habitación, que se hallaba desierta excepto por nuestra presencia. Mi mirada vagabunda se posó en sus sandalias de madera, que yacían bajo la plataforma de su asiento. No se preocupe, señorito. Y aquí hay una nota del autor. Choto Mahasaya era la expresión usada por muchos santos de la India cuando me hablaban. Su traducción es pequeño señor. Le dijo: no se preocupe, Choto Mahasaya. La persona a quien desea ver usted estará con usted dentro de media hora. El yogi estaba leyendo mi pensamiento, cosa no muy difícil en aquel instante. Una vez más volvió a ensimismarse en aquel silencio inescrutable. Mi reloj me indicó que habían pasado 30 minutos. El Swami rompió el silencio diciendo: creo que Kedar Nath Babu está llegando a la puerta. Oí que alguien subía por las escaleras. Un torbellino incomprensible surgió en mí de repente, y mis pensamientos se precipitaron en un mar de confusión.
¿cómo es posible que el amigo de mi padre haya sido llamado aquí sin la intervención de mensajero alguno? O sea, estaba Paramahansa Yogananda, llegó, hola, sí, ya sé quién eres, sí, le voy a entregar mi carta, sí, el hijo de no sé quién. Entonces ahora le dice, bueno, yo vine, sí, viniste por este amigo, ¿verdad? Ya viene. Ok. Entonces se quedaron en silencio un rato y el yogi le dijo, listo, ya está a punto de llegar. Y él como de, pues, ¿a qué horas le dijo? ¿Cuándo fue? ¿En qué momento? Salí rápidamente y dice, perdón, aquí dice, ¿cómo es posible que el amigo de mi padre haya sido llamado aquí sin la intervención de un mensajero? El Swami no había hablado más que conmigo desde el momento de mi llegada. O sea, ¿cómo le avisó? Y me encanta esto. Salí rápidamente de la habitación y bajé las escaleras. A medio camino encontré a un hombre delgado, de piel blanca y de mediana estatura, que parecía llevar mucha prisa. ¿Es usted Kedarnath Babu?, le pregunté con voz emocionada. Sí, ¿es usted el hijo de Bhagavati, que ha estado esperando aquí para verme? Me sonrió en forma familiar y cariñosa. Señor, ¿cómo ha llegado usted aquí?, dije, experimentando un desconcertado resentimiento ante su inexplicable presencia. Hoy ha sido todo tan misterioso. Hace menos de una hora acababa de bañarme en el Ganges cuando Swami Paranavananda se me acercó. No tengo la menor idea de cómo supo él que yo estaba allí a esa hora. El hijo de Bhagavati te está esperando en mi apartamento, dijo. ¿Quieres venir conmigo? Accedí con gusto, y aunque íbamos el uno al lado del otro, el Swami, con sus sandalias de madera, me sacó pronto la delantera, a pesar de que yo calzaba estos zapatos de calle. ¿Cuánto tiempo tardarás en llegar a mi casa?, me preguntó Paranavanandaji. Paranavanandaji, sí. Así, Pranavandadaji. Así es como se escribe, deteniéndose súbitamente. Alrededor de media hora, le contesté. Tengo algo que hacer ahora, afirmó dirigiéndome una mirada enigmática. Debo dejarte. Nos encontraremos en mi casa, donde el hijo de Bhagavati y yo te aguardaremos. Antes de que yo pudiera replicar algo, se adelantó de nuevo velozmente y desapareció entre la multitud, aunque yo caminaba tan aprisa como podía. Esta explicación solo sirvió para aumentar mi desconcierto. Le pregunté cuánto tiempo hacía que conocía al Swami. El año pasado nos encontramos varias veces, pero no recientemente. Me dio mucho gusto volver a verlo hoy en el GAT. No puedo dar crédito a mis oídos. ¿Estaré acaso volviéndome loco? ¿Le vio usted en alguna visión o le vio realmente? ¿Tocó su mano y oyó el ruido de sus pasos?, inquirí. No sé a dónde quiere usted parar, me respondió algo enfadado. No le estoy mintiendo. No puedo comprender que solo merced al Swami puede yo saber que me esperaba usted aquí. O sea, pues parece que se desmaterializó. Entonces se desmaterializó y creó otro yo cuántico, otro él mismo con la pura materialización de la luz. Parece que el Swami Paranavanandaji apareció frente al amigo del papá de Paramahansa Yogananda y bien, fue y le dijo, oye, te esperan en mi casa. Y volvió. Bueno, pues le aseguro que ese hombre, Swami Paranavananda, no se ha despegado ni un solo instante de mi vista desde que llegué hace como una hora. Luego le relaté todo lo que había sucedido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Estamos viviendo en esta vida material o estamos soñando? Nunca esperé presenciar un milagro como este en mi vida. Siempre creí que el Swami era un hombre común y corriente, y ahora veo que puede materializar un cuerpo extra y más aún operar a través de él. Entramos juntos en la habitación ocupada por el santo. Vea usted. Esas son las mismas sandalias que él llevaba cuando le vi en el baño, murmuró Kedarnath Babu. Y vestía únicamente un taparrabo, tal como le veo ahora. Cuando el visitante se inclinó ante el santo, este se volvió hacia mí con una sonrisa enigmática. ¿Por qué están ustedes estupefactos ante todo esto? La sutil unidad del mundo fenomenal... Oh, fíjate. O sea, hablando el santo, hablando el yogi, hablando un maestro iluminado, mira lo que les responde a verlos impactados por eso, que a cualquiera de nosotros que estamos escuchando eso, claro, diríamos, wow, materializó su cuerpo y operó a través de él, y operó también a través de él, y responde,
¿Por qué ustedes están estupefactos ante todo esto? La sutil unidad del mundo fenoménico no se halla oculta para los verdaderos yogis. Yo veo instantáneamente a mis discípulos en la lejana Calcuta y converso con ellos. De igual modo, ellos pueden trascender a voluntad todos los obstáculos de la materia densa. Probablemente con el objeto de avivar el ardor espiritual en mi joven corazón, el Swami condescendió a hablarme de sus poderes de radio y televisión astrales. Y bueno, nota del autor, después de hablarme de sus poderes de radio y televisión astrales. Entonces, ¿qué dice de la nota del autor? Dice: a su manera, la ciencia física está afirmando la validez de las leyes descubiertas por los yogis a través de la ciencia mental. Por ejemplo, el 26 de noviembre del 34, en la Universidad Real de Roma, se realizó una demostración de que el hombre posee poderes de televisión. El doctor Giuseppe Caligaris, profesor de neuropsicología, oprimió ciertas partes del cuerpo de un sujeto, quien después, con minuciosos detalles, hizo la descripción de personas y objetos que se encontraban al otro lado de un muro. El doctor Caligaris les dijo a los demás profesores que si se estimulaban ciertas áreas de la epidermis, el sujeto recibe impresiones suprasensoriales y que ello le permite ver objetos que de otra manera no podría percibir. Para conseguir que el sujeto mencionado pudiera distinguir las cosas del otro lado de la pared, el profesor Caligaris presionó durante 15 minutos cierto lugar situado en el lado derecho del tórax. El doctor Caligaris decía que si se estimulasen determinados lugares del cuerpo, los sujetos podrían percibir objetos a cualquier distancia, aun cuando nunca los hubieran visto anteriormente. Probablemente con el objeto de avivar el ardor espiritual en mi joven corazón, el Swami condescendió a hablarme de sus poderes de radio y televisión astrales. Pero en lugar de entusiasmo, solo sentí un respetuoso temor, puesto lo que yo estaba destinado a emprender la búsqueda divina con auxilio de un gurú particular, Sri Yukteswar, al que aún no conocía, no sentí inclinación de aceptar a Pranavananda como mi maestro. Le miré lleno de duda, preguntándome si quien tenía ante mí sería realmente él o su contraparte. El maestro intentó desterrar mi inquietud a través de una mirada de aliento espiritual y de algunas inspiradoras palabras sobre su gurú. Y bueno, básicamente es como se miraron. Yogananda inmediatamente entendió que dijo sí, pero él no va a ser mi maestro. Bueno, el maestro intentó desterrar mi inquietud a través de una mirada de aliento espiritual y de algunas inspiradoras palabras sobre su gurú. Lahiri Mahasaya fue el yogi más avanzado que he conocido. Era la divinidad manifestada en una forma carnal, dijo. Y fíjate, y ya tuvimos el primer ejemplo de los poderes de los yogis con el Lahiri Mahasaya en el capítulo anterior. Así que, qué bonito saber que, bien, es tal cual, el yogi más avanzado. Lahiri Mahasaya fue el yogi más avanzado que he conocido. Era la divinidad manifestada en forma carnal. Si un discípulo, reflexioné, puede materializar una forma carnal extra a voluntad, ¿qué milagros no podrán ser atribuidos a su maestro? Voy a decirte cuán inapreciable es la ayuda de un gurú, continuaba Pranavananda. Yo solía practicar la meditación en compañía de otro discípulo durante 8 horas cada noche. Por otro lado, teníamos que trabajar en la oficina del ferrocarril durante el día. Hallando difícil sobrellevar mis obligaciones en el trabajo, yo deseaba consagrar con todo mi tiempo a Dios. Perseveré durante 8 años, meditando la mitad de la noche y tuve maravillosos resultados. Tremendas percepciones espirituales iluminaron mi mente, pero un ligero velo permanecía siempre entre el infinito y yo. Aún haciendo esfuerzos sobrehumanos, me encontré al final con que la irrevocable unión me era denegada. Cierta tarde, visité a Lahiri Mahasaya y le rogué por su divina intercesión, y continué importunándole durante toda la noche. Angélico Gurú, mi angustia espiritual es tan grande que ya no podría soportar la vida si no encuentro al gran amado frente a frente. ¿Qué puedo hacer yo? Debes meditar más profundamente. Estoy implorándote a ti, oh Dios, mi maestro. Yo te contemplo materializando en un cuerpo físico. Bendíceme para que pueda percibirte en tu infinita forma. Lahiri Mahasaya extendió su mano con gesto benigno. Ahora puedes irte a meditar. He intercedido por ti ante Brahma. Brahma es Dios en su aspecto creador, de la raíz sánscrita brij, ensanchar, desplegar. Y bueno, dice así entonces: ¿qué puedo hacer yo? Responde Lahiri Mahasaya: debes meditar profundamente, pero por favor intercede. Bueno,
he intercedido por ti ante Brahma. Inconmensurablemente exaltado, y habla Paranavananda, regresé a mi hogar, prosiguió el Swami. Esa noche, en meditación, el ardiente ideal de mi vida quedó realizado. Ahora gozo sin cesar de la pensión espiritual. Desde entonces, el bendito Creador nunca ha permanecido oculto ante mis ojos, tras la pantalla de la ilusión. El rostro de Pranavananda estaba radiante de luz divina. La paz de otro mundo entró en mi corazón y desapareció todo temor. El santo me hizo una confidencia adicional. Algunos meses más tarde, le dice Pranavananda, volví a ver a Lahiri Mahasaya y traté de darle las gracias por haberme concedido aquella infinita merced. Y luego le mencioné otro asunto. Maestro divino, ya no puedo trabajar más en la oficina. Por favor, relévame de esa obligación. Brahma me tiene continuamente embriagado. Pídele a tu empresa una pensión, respondió Lahiri Mahasaya. ¿Y qué razón daré, siendo un empleado tan joven en el servicio? Di lo que sientes, respondió el maestro. Al día siguiente hice mi solicitud, agregó el santo. El doctor me preguntó las razones de tan prematura petición. Durante mi trabajo, le respondí, experimento una sensación arrolladora que sube por mi espina dorsal, penetra todo mi cuerpo y me incapacita para el cumplimiento de mis deberes. Y bueno, aquí hay nota del autor. En la meditación profunda, la primera experiencia del espíritu se percibe en el altar de la espina dorsal y luego en el cerebro. El torrente de bienaventuranza es arrollador, pero el yogi aprende a controlar sus manifestaciones externas. Paranavananda era en verdad un maestro completamente iluminado cuando nuestro encuentro tuvo lugar. No obstante, durante el último periodo de su trabajo de oficina, el cual había tenido lugar muchos años antes, él no había alcanzado en forma irrevocable el estado de Nirkvalpa Samadhi. Y bueno, aquí nos dice que nos hablarán de esto más adelante. En este inmutable y perfecto estado de conciencia, el yogi no encuentra impedimentos para desempeñar sus tareas terrenales. Después de su retiro, Pranavananda, fíjate, todo el tiempo lo estuve yendo como Paranavananda. Bien, Pranavananda escribió el Pranav Gita, un profundo comentario sobre el Bhagavad Gita, el cual se encuentra disponible en hindi y bengalí. Una disculpa, pero bien. El poder de aparecer en más de un cuerpo a la misma vez es un siddhi, poder yógico, así se le conoce. Qué bueno que leí esta nota del autor. Siddhi. Vamos a volver a leer esto y quiero que lo digas en voz alta. El poder de aparecer en más de un cuerpo a la misma vez es un siddhi, poder yógico, mencionado en los Yoga Sutras de Patanjali. Veas, y bueno, lo veremos más adelante. El fenómeno de la bilocación ha sido puesto al manifiesto por numerosos santos a través de los siglos. En su libro The Story of Teresa Newman, A.P. Schimberg describe varias ocasiones en las cuales esta santa cristiana ha aparecido ante personas que necesitaban su ayuda y se encontraban en lugares distantes, y ha conversado con ellas. Ya he hablado anteriormente, al menos en esta escuela de Teresa Newman, una hermana nuestra que llegaba a tener la apariencia de los clavos en las manos y en los pies, y también ya no tenía que alimentarse ni nada de tomar ni nada de comer más que la Santa Eucaristía. Bien interesantes estos temas, ¿no? Bien interesantes, sin que nadie sienta alguna afición por una necesidad o algo en contra de una religión, sino como comprender de los iluminados, ¿no? Comprender de la sabiduría. Y bueno, Pranavananda, sigamos hablando de él. Pranavananda entonces se encontraba hablando con Lahiri Mahasaya, por favor, necesito esto, y Lahiri intervenía. Entonces Pranavananda nos cuenta, al día siguiente hice mi solicitud, agregó el santo. El doctor me preguntó las razones de tan prematura petición. Durante mi trabajo, experimento una sensación arrolladora que sube por mi espina dorsal, penetrando todo mi cuerpo y me incapacita para el cumplimiento de mis deberes. Sin más preguntas, el doctor me recomendó muy favorablemente para una pensión, que pronto recibí. Sé que la voluntad divina de Lahiri Mahasaya operó a través del médico y de los jefes del ferrocarril, incluso de tu padre. Ellos obedecieron automáticamente la dirección espiritual del gran gurú y me dejaron en libertad para dedicar mi vida entera a una ininterrumpida comunión con el bienamado. ¡Wow! Después de esta extraordinaria revelación, Swami Pranavananda se ensimismó en uno de sus largos y profundos silencios. Cuando yo me despedía, tocándole reverentemente los pies, me dio sus bendiciones diciéndome: tu vida pertenece al sendero de la renunciación y del yoga. Más adelante te veré de nuevo en compañía de tu padre. Los años trajeron la realización de sus dos predicciones. Y bueno,
de esto hablaremos más adelante. Estamos empezando. Kedarnath Babu caminaba a mi lado en la oscuridad creciente. Le hice entrega de la carta de mi padre que mi compañero leyó bajo el farol de una calle. Tu padre me sugiere que tome un empleo en la oficina del ferrocarril de Calcuta. Qué hermoso sería esperar en el futuro por lo menos una de las pensiones de que Swami Pranavananda goza. Pero es imposible, no puedo abandonar Benares. Ay, 2 cuerpos no son todavía para mí. Y bien, tenemos aquí unas imágenes a Guru Gyana Parava, Guru Ghosh, madre de Yoganandaji, discípula de Lahiri Mahasaya. Tenemos fotos de una discípula de Lahiri Mahasaya y también de Bhagavati Charan Nosh. Entonces, creo que aquí está hablando directamente de los padres de Yogananda. Pero es que hay diferentes nombres, fíjate, como aquí dice, uno de los nombres es Guru Ghosh. Aquí lo tengo, estas son las imágenes, te las estoy mostrando, sé que esta es una lectura en vivo y podrás no estar viendo el video, pero bueno, la mamá y el papá. Entonces, fueron ambos discípulos de Lahiri Mahasaya. Impresionante. Entonces, solamente quiero corroborar si hay algún texto escrito para que no nos quedemos solamente con lo que dice el libro. Guru Ghosh Gyana Prava. Sí, bueno, sí nos habla de la mamá. Y nos habla del papá, pero no veo que haya algún escrito. Sí, no veo que no tengan algún texto ellos, al menos no a primera vista. Seguramente ha de haber escrito algo, pero parece que no hay nada escrito por los papás de Yogananda. Qué bueno que nos han permitido la foto. Y miren, este es Yogananda a los 6 años. Aquí también hay otra foto que está. Ojalá pudiera como acercarla para que la veas. Pero este es Sri Yogananda a los 6 años. ¿Sale? Es este que está aquí. Bueno, continuamos la lectura. Qué increíble esa historia, ¿no? La materialización de un yogi. ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se le dice esto? Se le llama Siddhi, poder yógico. Siddhi. Capítulo 4. Interrumpida fuga hacia el Himalaya. Abandona el aula con cualquier pretexto y alquila un coche de caballos. Luego, llévalo al callejón en donde los de mi casa no puedan verte. Estas fueron mis recomendaciones a Amar Mitter, un compañero de clase de la escuela secundaria que había decidido acompañarme al Himalaya. ¡Wow! Abandona el aula con cualquier pretexto y alquila un coche de caballos. Luego, llévalo al callejón en donde los de mi casa no te vayan a ver. Ya habíamos resuelto que el día siguiente sería nuestra fuga. Era necesario tomar precauciones, pues mi hermano Ananta ejercía una estrecha vigilancia sobre mí. Él se había propuesto frustrar mis planes para huir, pues sospechaba que estos ocupaban un lugar predominante en mi mente. El amuleto, como una levadura espiritual, trabajaba silenciosamente en mí. En medio de las nieves del Himalaya, esperaba yo encontrar al maestro cuyo rostro se me aparecía con frecuencia en visiones. Mi familia residía en aquel momento en Calcuta, donde mi padre había sido trasladado por tiempo indefinido. Siguiendo la patriarcal costumbre hindú, Ananta había llevado a su esposa a vivir con nosotros en nuestra casa. Allí, un pequeño desván, me dedicaba a mis prácticas de meditación y preparaba mi mente para la búsqueda divina. Bueno, entonces parece que estamos viendo ya el intento de fuga, siendo un poco frustrado por Ananta, su hermano. Y bueno, su padre se encuentra en Calcuta, tiempo indefinido. Y Ananta había llevado a su esposa a vivir con nosotros en nuestra casa, así que hay que tomar en cuenta que en este periodo de la vida de Yogananda está su hermano mayor con su esposa. Y bueno, en un pequeño desván me dedicaba a mis prácticas de meditación y preparaba mi mente para la búsqueda divina. Imagínate un niño de 12 años, o no sé qué edad tenga acá, pero imagínate un niño, un menor de edad, con este tipo de pensamientos en cuanto pueda. O sea, fíjense cómo uno llegaba, alguien normal, a jugar videojuegos, tal vez a leer un libro, a jugar con los juguetes, a salir con los vecinos, a ir a hacer un deporte. Este niño lo que dice es: allí en un pequeño desván me dedicaba a mis prácticas de meditación y preparaba mi mente para la búsqueda divina. La memorable mañana llegó con lluvia poco auspiciosa. Apenas oí el rodar del carruaje de Amar en la calle. Tomé rápidamente un cobertor, un par de sandalias, la fotografía de Lahiri Mahasaya,
un ejemplar del Bhagavad Gita, un rosario y 2 taparrabos. Hice con todo ello un bulto y lo arrojé desde la ventana del segundo piso. Luego corrí precipitadamente y tropecé con mi tío, que se hallaba en la puerta comprando pescado. ¿A qué viene tanta excitación?, dijo, mirándome con ojos de sospecha. Sonreí con aire inocente y salí al callejón. Recogiendo mi bulto, me reuní con Amar con la cautela de un conspirador. Dirigimos el carruaje hasta Chandni Chowk, un centro comercial. Durante meses habíamos estado ahorrando el dinero de nuestra merienda para comprar ropa inglesa, sabiendo por adelantado que mi astuto hermano con facilidad podría desempeñar el papel de detective. Creíamos poder engañarle con un disfraz europeo. En nuestro camino a la estación nos detuvimos para recoger a mi primo Jotin Ghosh, a quien yo llamaba Jatinda. Él era un nuevo converso que suspiraba por un gurú en el Himalaya. Se puso el traje que no manches, sacaron hasta el secuaz, hicieron el trío. O sea, y de una vez pasamos por Jatinda. Él también suspiraba por un gurú en el Himalaya. Fíjate, qué travesuras. Se puso el traje que le habíamos conseguido, bien disfrazado según creíamos. Una intensa exaltación llenaba nuestros corazones. Lo único que nos hacía falta ahora son unos zapatos de lona. Conduje a mis compañeros a una tienda en donde se vendían zapatos de suela de hule. Los artículos de cuero que se obtienen por medio del sacrificio de animales no deben usarse en este sagrado viaje. Luego nos detuvimos en la calle para quitar la cubierta de piel de mi Bhagavad Gita, así como las correas que tenía mi salakot de manufactura inglesa. En la estación compramos boletos para Burdwan, desde donde pensábamos transbordar para Hardwar, lugar situado a las faldas del Himalaya. Tan pronto como el tren se puso en marcha, di rienda suelta a algunas de mis gloriosas anticipaciones. Imagínense, dije, lleno de entusiasmo, seremos iniciados por los maestros y experimentaremos el trance de la conciencia cósmica. Nuestros cuerpos se cargarán con tal magnetismo que las bestias salvajes del Himalaya se volverán mansas ante nuestra sola proximidad. Los tigres no serán más que unos gatos domésticos en espera de nuestras caricias. Este comentario, que delineaba una expectativa fascinante, tanto metafórica como literalmente, produjo una sonrisa de entusiasmo en Amar. Pero Jatinda desvió su mirada y la dirigió a través de la ventana hacia el paisaje que huía. Dividiremos el dinero en 3 partes. Jatinda rompió el largo silencio con esta sugerencia. Dividiremos el dinero en 3 partes. Cada uno de nosotros debe comprar su boleto en Burdwan. De esta manera nadie en la estación sospechará que vayamos huyendo juntos. Sin sospechar nada, accedí. Al oscurecer, nuestro tren llegó a Burdwan. Jatinda entró en la oficina de boletos y mientras tanto, Amar y yo nos sentamos en el andén. Aguardamos 15 minutos y luego comenzamos a indagar, sin resultado alguno. Buscando en todas direcciones, llamamos a gritos a Jatinda con la urgencia del temor, pero él se había esfumado en la desconocida oscuridad que rodeaba la pequeña estación. Quedé completamente desconcertado ante el golpe de tan aturdidora sorpresa. ¿Por qué permitiría Dios semejante incidente? La romántica y cuidadosa escapada en búsqueda de él había fallado lamentablemente y Jacinta los traicionó. Amar, debemos regresar a casa. Yo lloraba como un niño. La desoladora huida de Jatinda es de mal agüero. Este viaje está destinado al fracaso. ¿Es este tu amor al Señor? ¿No puedes soportar la pequeña prueba de la traición de un compañero? Merced a la sugerencia de Amar, de que era una prueba divina, mi corazón se serenó. Luego nos agasajamos con las famosas confituras de Burdwan, el sitaboj, alimento de las diosas, y el motichur, pepitas de perla dulce. Pocas horas después, tomamos el tren para Hardwar vía Bareilly. Al día siguiente, cambiamos de tren en Mogul Serai, y mientras esperábamos en el andén de la estación, discutimos una cuestión de suma importancia. Amar, pronto seremos interrogados por los jefes del ferrocarril. No debemos menospreciar el ingenio de mi hermano. Pase lo que pase, no diré una mentira. Todo lo que te pido, Mukunda, el primer nombre de Yogananda, el nombre de Yogananda, es que calles. No te rías ni hagas gestos mientras yo hable. En ese preciso instante, un jefe de estación europeo se acercó a nosotros, mostrando en su mano un telegrama cuyo contenido inmediatamente comprendí. ¿Van ustedes huyendo al hogar a causa de algún enfado? ¡No! Me alegré de que las palabras que él había escogido para preguntar me permitieran contestar enfáticamente. Yo sabía bien que no era una rabieta, sino una divina melancolía. ¡Ah! Yogananda, no voy a mentir, porque soy un hombre de Dios.
¿Van ustedes huyendo del hogar a causa de algún enfado? No. Y dice Yogananda, pues en realidad no mentí. Yo me fui no por una rabieta, sino por una divina melancolía. La responsable de nuestro poco convencional comportamiento sabía que no era... Así que esa era la responsable de nuestro poco convencional comportamiento. No que estábamos enojados. Teníamos divina melancolía. El oficial se dirigió entonces a Amar. El duelo de ingenio que tuvo lugar entre ambos apenas me permitió conservar la aconsejada gravedad en aquella situación. ¿Dónde está el tercer muchacho?, preguntó el jefe de estación con tono autoritario en la voz. Vamos, hablen, digan la verdad. Señor, observo que usted usa anteojos. ¿Acaso no puede ver que no somos más que dos? Amar sonrió carronamente. Amar sonrió socarronamente. Vamos a ver este significado, socarronamente. Socarrón. ¿Pero qué significa socarrón? Socarrón que obra con socarronería, usado también como sustantivo. Socarronería. Astucia o disimulo, actitud o cualidad que implica astucia, disimulo y burla encubierta. Bien. Bueno, digamos, ya tenemos una idea, pero nunca había leído el significado. Entonces dice, oye, pues ¿no ves que somos más que dos? Yo no soy un mago, así que no puedo hacer aparecer un tercer compañero. El oficial, visiblemente desconcertado por la impertinencia de Amar, buscó luego otro punto vulnerable. No sé si es Amar o Amar, quién sabe cuál sea la pronunciación para, bueno, de aquel lado del mundo y con su forma de hablar, pero bueno, el amigo de Yogananda es Amar. ¿Cómo se llama usted? Me llaman Tomás. Soy hijo de madre inglesa y de un padre indio convertido al cristianismo. ¿Cuál es el nombre de su amigo? Yo le llamo Thompson. Ya para entonces mi regocijo interno había llegado a la cúspide y, sin ceremonias, me dirigí a tomar el tren que pitaba para partir. Amar seguía hablando con el oficial, que había sido lo suficientemente ingenuo y atento como para instalarnos en un compartimento europeo. Evidentemente estaba apenado de que dos muchachos medio ingleses viajaran en la sección del tren reservada para nativos. ¡Wow! Después de esta habilidosa celada, me eché hacia atrás en el asiento y reí sin control. El semblante de mi amigo tenía una marcadísima expresión de satisfacción por haber burlado a un veterano oficial europeo. En el andén de la estación me las había ingeniado para leer el telegrama de mi hermano, el cual decía: 3 muchachos bengalíes, vestidos a la inglesa, van huyendo de sus hogares rumbo a Hardward vía Mogulserai. Por favor, reténganlos mientras llego. Amplia recompensa por su servicio. Amar, te dije que no dejaras ningún itinerario marcado en tu casa. Mi mirada expresaba un grave reproche. Mi hermano debe haber encontrado algo ahí. Mi amigo reconoció su falta como un cordero. Nos paramos brevemente en Bareilly, en donde Dwarka Prasad, Dwarka Prasad dice, mencionó en la página 19, Dwarka Prasad, ¿quién será ese? Donde Dwarka Prasad dice, Dwarka Prasad nos esperaba con un telegrama de Ananta. Vamos a ver quién es este personaje, Dwarka Prasad. Huyamos al Himalaya. Esta sugerencia mía, formulada un día a Dwarka Prasad, el joven hijo de nuestro arrendador en Bareilly, cayó en un terreno poco favorable. Un joven amigo, pues, un joven hijo de nuestro arrendador. Cuando Yogananda y su papá fueron a Bareilly poco después de los ritos crematorios de su esposa. Bien, entonces dice, en donde Dwarka Prasad nos esperaba con un telegrama de Ananta. Dwarka trató valientemente de detenernos, pero yo le convencí de que nuestro viaje no había sido emprendido a la ligera. Como en otra ocasión anterior, Dwarka rehusó la invitación para acompañarnos al Himalaya. Mientras nuestro tren paraba en la estación esa noche y yo dormitaba, Amar fue despertado por otro inquisitivo oficial de ferrocarril. Este también fue víctima de las argucias de Amar y del encanto híbrido de Thomas y Thompson. Al amanecer, el tren nos condujo triunfalmente a Hardward. Las hermosísimas y majestuosas montañas se vislumbraban en la distancia, como invitado al viajero. Corriendo, atravesamos la estación para sumergirnos en el libre anonimato del gentío de la ciudad. Nuestro primer acto fue mudarnos de ropa, cambiando las europeas por las nativas, puesto que Ananta de alguna manera no había sabido de nuestro disfraz europeo. Sin embargo, cierta premonición de captura asediaba mi mente. Considerando conveniente abandonar cuanto antes Hardward, compramos boletos para proseguir nuestro viaje hacia el norte, hasta Rishikesh,
una tierra santificada desde tiempo inmemorial por los pies de numerosos maestros. Yo había subido al tren, mientras Amar se hallaba rezagado en el andén. De pronto, mi amigo fue abruptamente detenido por el ¡alto! De un policía. Nuestro inoportuno guardián nos condujo al bungalow, donde estaba la comisaría, y se hizo cargo del dinero que llevábamos. Cortésmente nos explicó que era su obligación retenernos allí hasta que mi hermano mayor llegase, y los atraparon. Conociendo que el destino de ambos rebeldes era el Himalaya, el oficial nos relató una extraña historia. Yo veo que ustedes andan locos por los santos, pero nunca tropezarán con un hombre de Dios como el que yo vi ayer mismo. Mi hermano oficial y yo lo encontramos por primera vez hace 5 días. Estábamos patrullando en el Ganges, vigilando cuidadosamente el rastro de cierto asesino. Nuestras instrucciones eran de capturarlo vivo o muerto. Se sabía que andaba disfrazado de sadhu para robar con mayor facilidad a los peregrinos. A corta distancia de nosotros, sorprendimos a un hombre cuyo aspecto coincidía con la descripción del criminal. No hizo caso cuando le ordenamos detenerse, y entonces corrimos hacia él. Al aproximarnos a su espalda, abatí mi hacha sobre él con tremenda fuerza. El brazo del hombre quedó arrancado casi completamente. Sin proferir un grito ni mirar siquiera la horrible herida, el desconocido continuó caminando ante nuestro asombro con su rápido paso. Cuando saltamos delante de él para detenerle, con toda la calma nos dijo: «No soy el asesino que ustedes buscan». Yo estaba profundamente mortificado al ver que había herido a un hombre de presencia divina, o sea, acababa de herir a un sabio. Postrándome a sus pies, imploré su perdón y le ofrecí la tela de mi turbante para restañar y cubrir la enorme herida de la que emanaba abundante sangre. «Hijo mío, eso no fue más que un error explicable de tu parte». El santo me miraba amablemente. «Sigue tu camino y no te reconvengas por lo que has hecho. La Madre Divina cuida de mí». Tomó el brazo colgante y lo colocó en su sitio y ¡oh milagro! El brazo quedó adherido inexplicablemente, la sangre dejó de fluir. «Ven a verme bajo aquel árbol dentro de 3 días y me encontrarás completamente curado. Así no tendrás más remordimiento». Ayer mi compañero y yo, continuó relatando el oficial, nos dirigimos ansiosamente al sitio que él había designado. El sadhu estaba allí y nos permitió que le examináramos el brazo. Este no mostraba ninguna señal o cicatriz de herida. «Voy por la vía de Rishikesh hacia las soledades del Himalaya». Dice, «voy por la vía de Rishikesh hacia las soledades del Himalaya», dijo. Nos dio su bendición y partió rápidamente. Hoy siento que mi vida se ha elevado espiritualmente merced a su santidad. El policía terminó su narración con una exclamación piadosa. Evidentemente, aquella experiencia le había conmovido más allá de sus capacidades. Con significativo gesto de importancia, me dio, para que lo leyera, el recorte de un diario en donde se narraba el milagro. Con el pomposo estilo de los periódicos sensacionalistas, que no faltan incluso en la India, la versión del reportero aparecía bastante exagerada, indicando que el sadhu había sido poco menos que decapitado. Amar y yo lamentamos mucho no haber podido conocer a este gran yogi que perdonara a sus perseguidores de tan cristiana manera. La India, materialmente pobre en las 2 últimas centurias, tiene, sin embargo, un tesoro inagotable de riqueza divina. A la vera de sus caminos, aún la gente mundana como aquel policía puede encontrar ocasionalmente auténticos rascacielos espirituales. Dimos las gracias al oficial por mitigarnos el tedio con su maravillosa historia. Tal vez pensaba que era mucho más afortunado que nosotros, puesto que él había encontrado sin esfuerzo alguno a un hombre de iluminación divina, mientras que nosotros, en nuestra vehemente búsqueda, habíamos terminado no a los pies de un maestro, sino en una ordinaria comisaría. Tan cerca del Himalaya y sin embargo tan lejos. En nuestra cautividad le dije a Amar que me sentía doblemente impelido a buscar la libertad. «Escapémonos tan pronto como la oportunidad se nos presente. Podemos ir de pie a la santa Rishikesh». Déjame revisar qué es Rishikesh. R-I-S-H-I-K-I-S. Rishikesh. Dice aquí, Rishikesh, ciudad en la India. Rishikesh es una ciudad del distrito de Dehradun en el estado de Uttarakhand, en la India. Está situada en las estribaciones del Himalaya y atrae miles de peregrinos y turistas cada año. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Rishikesh. Muy bien. Y sí, hay páginas para reservar hoteles o Airbnb, es interesante. Bueno,
Dice aquí entonces, tan cerca del Himalaya y tan lejos. Pero mi compañero se volvió pesimista en cuanto se vio sin el apoyo del dinero que se nos había quitado. Si emprendimos una caminata a través de la peligrosa jungla, terminaremos no en una ciudad de santos, sino en el estómago de los tigres. Ananta y el hermano de Amar llegaron a los 3 días, y Amar saludó a su hermano con afecto y alivio. Yo estaba irreconocible. Mi hermano Ananta no obtuvo de mí más que rudos reproches. Ya me imagino cómo te sientes, me dijo suavemente. Todo lo que te pido es que me acompañes a Benares con la finalidad de ver un cierto santo y después a Calcuta para visitar por unos días a tu afligido padre. Luego puedes reanudar aquí tu búsqueda de un maestro. En este punto de la conversación intervino Amar para protestar, afirmando que él no tenía intención de regresar a Hardward conmigo. Estaba gozando del calor familiar, pero yo estaba seguro de que nunca abandonaría mi empeño de obtener un gurú. Nuestra comitiva tomó el tren hacia Benares. Allí tuve una singular e instantánea respuesta a mis oraciones. Ananta había preparado un ingenioso plan. Antes de verme en Hardward, se detuvo en Benares con el fin de pedir los servicios de cierta autoridad en materia de escrituras, para que me entrevistaran luego. Tanto el Pandit como su hijo habían prometido disuadirme de seguir el sendero del Sanyasin. Sanyasin literalmente renunciante, de la raíz sánscrita del verbo desechar. Ananta me llevó a casa de ellos. El hijo, un joven de modales muy entusiastas, me saludó en el patio. Luego me envolvió en un largo y tedioso discurso filosófico, y pretendiendo tener un conocimiento clarividente de mi futuro, desacreditaba mi idea de convertirme en un monje. Encontrarás continuamente sinsabores y nunca llegarás a conocer a Dios, si insistes en desertar y abandonar tus responsabilidades habituales. No puedes superar tu pasado karma. Karma, efecto de acciones de vidas pasadas, en esta vida o en vidas previas, del sánscrito kri, hacer. Entonces le está diciendo, bueno, no puedes superar tu pasado del karma sin las experiencias de este mundo. Las inmortales palabras del Bhagavad Gita vinieron a mis labios para darle contestación. ¡Wow! Quien medita sin cesar en mí, aun cuando tenga el peor karma, pierde rápidamente los efectos de sus malas acciones pasadas, volviéndose en un alma elevada, pronto alcanzará la paz eterna. Ten esto por cierto, el devoto que pone su fe en mí jamás perece. Pero los enfáticos pronósticos del joven habían sacudido ligeramente mi confianza. Con todo el fervor de mi corazón, oré silenciosamente a Dios. Por favor, resuelve esta duda y contéstame aquí mismo, ahora, si tú deseas que yo lleve la vida de un renunciante o la de un hombre mundano. Advertí entonces que un sadhu de noble semblante se hallaba justamente en la parte exterior de la casa del Pandit. Indudablemente estaba enterado de la conversación entre el supuesto clarividente y yo, porque el desconocido me llamó a su lado. Yo sentí el poder inmenso que brotaba de sus tranquilos ojos. Hijo, no le prestes atención, es ignorante. En respuesta a tu plegaria, el Señor me ha encomendado a decirte que tu único sendero en la vida es el del renunciante. Imagínate. O sea, tú eres, Dios, por favor, dame una señal. Y literalmente aparece alguien al lado. Hijo, no le prestes atención a este ignorante. Tanto con asombro como con gratitud, sonreí feliz ante el decisivo mensaje. Apártate de ese hombre. El ignorante estaba llamándome desde el patio. El ignorante, entre comillas. Mi santo guía levantó su mano bendiciéndome y se marchó lentamente. Ese sadhu está tan loco como tú. Era el canoso Pandit el que me hacía esta encantadora observación. Él y su hijo me miraban con aire lúgubre. He oído que él también ha dejado su hogar por una vaga búsqueda de Dios. Volví la espalda. A Ananta le dije que yo no entraría en más discusiones con semejantes anfitriones. Mi hermano consistió en la inmediata partida y pronto tomamos el tren para Calcuta. O sea, vamos a llevarte a alguien para ver si te quita las ideas. Y no lo lograron. Y listo, regresamos a Calcuta. Señor detective, le pregunta a su hermano Ananta, ¿cómo descubrió usted que yo había escapado con 2 compañeros? Le pregunté a Ananta, durante nuestro viaje de regreso, dando rienda suelta a mi viva curiosidad. Y él sonrió maliciosamente. En tu escuela, le dice su hermano mayor, supe que Amar había abandonado el aula y que no había regresado. A la mañana siguiente fui a su casa y descubrí un itinerario de ferrocarril marcado. El padre de Amar salía en esos momentos en coche y conversaba con el cochero. Mi hijo no irá por la mañana en el coche a la escuela, pues ha desaparecido, plañía el padre.
He oído a uno de mis compañeros de profesión afirmar que su hijo y otros 2 muchachos, vestidos con ropas europeas, habían abordado el tren en la estación de Howrah. H-O-W-R-H, Howrah. No creo que se pronuncie así, pero bueno, Howrah, respondió el hombre. Y que regalaron sus zapatos de cuero al conductor del carruaje. Y ya, así logré tener indicios. 3 indicios: el itinerario, el trío de muchachos y las ropas inglesas. Yo escuchaba el relato de Ananta entre alegre y humillado. Nuestra generosidad hacia el cochero había sido algo inoportuna. Sí, o sea, no tuvieron por qué haber regalado los zapatos al cochero. Naturalmente, prosiguió Ananta, me apresuré a enviar telegramas a los jefes de estación de los lugares que Amar había subrayado en el itinerario. Había señalado Bareilly, y entonces le envié un telegrama a tu amigo Dwarka. Después de indagar en nuestro vecindario de Calcuta, supe que nuestro primo Jatinda se había ausentado de su casa una noche y había regresado al día siguiente, vestido a la inglesa. Lo busqué y le invité a cenar. Él aceptó, completamente despistado por mis amistosas maneras. En el camino le conduje, sin que él lo sospechara, a la comisaría. Luego fue cercado por varios policías que de antemano había yo elegido por su aspecto agresivo y feroz. Bajo su terrible mirada, Jatinda consintió en hacer un relato de su misteriosa conducta. Bueno, pues está bien. Partí para el Himalaya con el espíritu boyante de alegría, explicó Jatinda. La inspiración me colmaba ante la perspectiva de encontrar a los maestros. Pero tan pronto como Mukunda dijo, durante nuestros éxtasis en las cuevas del Himalaya, los tigres quedarán fascinados y rondarán cerca como gatos domésticos. Mi ánimo se heló por completo, y gruesas gotas de sudor corrieron por mi frente. ¿Entonces qué? Pensé. Si la fiera naturaleza de los tigres no cambia por medio del poder de nuestro trance espiritual, ¿nos tratarán con la bondad de los gatos caseros? Mentalmente me veía ya como huésped obligado del estómago de algún tigre y metido en él, no de cuerpo entero, sino en pedacitos. Le sacaron la sopa a Jatinda, pues. Mi descontento por la huida de Jatinda se desvaneció entre risas. Ese pequeño momento de hilaridad valió por todas las angustias que él me había causado. Debo confesar que sentí una cierta satisfacción al saber que Jatinda no había escapado tampoco el encuentro con la policía. Ananta, eres un sabueso de nacimiento. Yo siempre me dirigía a él como Anantada. Da es un sufijo de respeto que el hermano mayor de una familia en la India recibe de sus hermanos menores. Bien, entonces sí dice Ananta, pero le decía Anantada. Eres un sabueso de nacimiento. Mi jocosa mirada no carecía de cierta exasperación. Le diré a Jatinda que estoy satisfecho de que su modo de proceder no se haya debido a una traición, como parecía, sino únicamente al simple instinto de conservación. Ya en el hogar, en Calcuta, mi padre me suplicó enternecedoramente que contuviera mis andariegos pies, por lo menos hasta terminar los estudios en la escuela secundaria. Durante mi ausencia, él había madurado un atractivo plan por medio del cual un santo pandit, Swami Kevalananda, 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 con K, iría regularmente a mi casa. Confiadamente me lo anunció diciendo, este sabio será tu instructor de sánscrito. Mi padre creía que podría calmar mis anhelos religiosos mediante las lecciones impartidas por un filósofo erudito, pero las cartas pronto se invirtieron. Mi nuevo instructor, lejos de ofrecerme arideces intelectuales, atizó las ascuas de mi anhelo por Dios. Aunque mi padre no lo sabía, Swami Kevalananda era un excelso discípulo de Lahiri Mahasaya. El incomparable gurú tenía miles de discípulos, que se veían silenciosamente atraídos hacia él por su irresistible magnetismo divino. Más tarde supe que Lahiri Mahasaya había definido muchas veces a Kevalananda como un rishi o un sabio iluminado. Abundantes rizos adornaban la hermosa cabeza de mi instructor. Sus oscuros ojos, insondables, tenían la transparencia de los de un niño. Todos los movimientos de su ligero cuerpo eran de un deliberado reposo. Siempre amable y gentil, se hallaba constantemente establecido en la conciencia del infinito. Juntos pasamos muchas horas felices, absortos en profunda meditación y kriya. Kevalananda era una notable autoridad en los antiguos shastras, libros sagrados. Su erudición le había hecho merecer el título de Shastri Mahasaya, por el cual era generalmente conocido y saludado, pero mi educación en sánscrito fue casi nula.
Siempre busqué toda oportunidad para hacer caso omiso de la prosaica gramática y hablar, en cambio, de yoga y de la Lahiri Mahasaya. Mi tutor me complació cierto día contándome algo de su propia vida con el maestro. Raramente afortunado, y habla su maestro Shastri Mahasaya, o bien Kevalananda, raramente afortunado, pude permanecer cerca de la Lahiri Mahasaya durante 10 años. Su casa en Benares era la meta nocturna de mi peregrinaje. El gurú se hallaba siempre presente en una pequeña salita de la planta baja. Conforme se sentaba en la postura de loto, sobre un asiento de madera sin respaldo, todos sus discípulos le rodeaban en semicírculo. Sus ojos centellaban y bailaban de alegría divina. Los tenía habitualmente entrecerrados, atisbando a través del telescopio interno hacia la esfera de eterna felicidad. Rara vez hablaba extensamente. De vez en cuando, su mirada se fijaba en algún estudiante necesitado de ayuda. Luego, como un torrente de luz, brotaban sus palabras curativas. Una indescriptible serenidad florecía dentro de mí ante su simple mirada. Me sentía saturado con su fragancia como si él fuera un loto de infinito. El estar con él, aún sin hablar una sola palabra durante días, era una experiencia que transformaba todo mi ser. Si alguna invisible barrera se interponía en la senda de mi concentración, yo acudía a meditar a los pies del gurú. En su presencia, los más singulares estados mentales quedaban fácilmente a mi alcance. Tales percepciones me fueron inaccesibles en presencia de instructores de menor categoría. El maestro era un templo viviente de Dios, cuyas puertas divinas estaban siempre abiertas a todos los discípulos a través de la devoción. La Lahiri Mahasaya no era un intérprete libresco de las escrituras. Sin esfuerzo alguno solía hundirse en la biblioteca divina. La espuma de las palabras y el rocío del pensamiento manaban de la fuente de su omnisciencia. Poseía la maravillosa clave que abría la profunda ciencia filosófica atesorada durante edades en los Vedas. Y Vedas, nota del autor, los antiguos 4 Vedas comprenden más de 100 libros canónicos que han sobrevivido al paso del tiempo. Emerson, en su Journal, rindió el siguiente tributo al pensamiento védico: es tan sublime como una llama, como la noche, como un océano en calma. Contiene todos los tipos de sentimientos religiosos y cuanto elevado valor ético es capaz de concebir la más noble y poética mentalidad. De nada sirve dejar de lado semejante libro, basta con abandonarse en el bosque o en un brote sobre las aguas para que la naturaleza convierta en verdad al hombre en un brahmin. Eterna necesidad, eterna compensación, poder inefable, silencio inmutable. He aquí su credo. Paz, dice ella, y pureza, y entrega total. Estas son las vías de expiación de todo pecado, las vías que conducen a la bienaventuranza de los 8 dioses. Bueno, aquí ya habla de 8 dioses de los antiguos 4 Vedas, que comprenden más de 100 libros canónicos que han sobrevivido al paso del tiempo. Entonces vuelvo a leer. Poseía la maravillosa clave que abría la profunda ciencia filosófica atesorada durante edades en los Vedas. Habla de la Lahiri Mahasaya y está hablando el entonces tutor, maestro yogi, gurú de Paramahansa Yogananda, que su nombre es Kevalananda, que recibió el título de Shastri Mahasaya. Entonces, seguimos. Si se le pedía que explicara los diferentes planos de conciencia que se mencionan en los textos antiguos, él sonriendo accedía. Me sumergiré en esos estados y les comunicaré lo que de hecho perciba. Era pues diametralmente opuesto a ciertos instructores que aprenden las escrituras de memoria y luego divulgan conceptos abstractos que no han experimentado personalmente. Esto es importantísimo. Sírvete exponernos los significados de las sagradas estrofas conforme se te presenten. El silencioso gurú con frecuencia daba esta instrucción a algún discípulo próximo a él. ¡Wow! Yo guiaré tus pensamientos para que hagas una interpretación acertada. De esta manera, muchas de las percepciones de la Lahiri Mahasaya fueron registradas y anotadas, con voluminosos comentarios de diversos estudiantes. El maestro jamás aconsejaba entregarse a una fe esclavizante. Las palabras no son más que cáscaras, decía. Logren la convicción de la presencia de Dios a través de su propio contacto gozoso con Él en la meditación. No importa cuál fuera el problema del discípulo, el gurú aconsejaba la práctica de Kriya Yoga para la solución. La llave del yoga no perderá su efectividad cuando yo no esté más en este cuerpo para guiarles. Esta técnica no puede ser encuadernada, archivada y olvidada, al modo de las inspiraciones teóricas. Continúen sin cesar en su sendero de liberación por medio de Kriya, cuyo poder estriba en su práctica. Tal cual.
Para alcanzar la salvación, a través del esfuerzo personal, yo considero el Kriya como el sistema más eficaz que haya sido jamás desarrollado por el hombre en su búsqueda del infinito. Kevalananda terminó así con su testimonio. Por medio de su uso, el Dios omnipotente, oculto en todos los hombres, se hizo encarnación visible y viviente en el cuerpo de Lahiri Mahasaya y en algunos de sus discípulos. Un milagro semejante a los de Cristo, realizado por Lahiri Mahasaya, tuvo lugar en la presencia de Kevalananda. Mi santo tutor me contó el suceso un día, con la mirada alejada de los textos de sánscrito que estaban ante nosotros. Un discípulo ciego, llamado Ramu, me despertaba gran compasión. ¿Por qué no tenía luz en los ojos cuando tan fielmente servía a nuestro maestro, en quien la divinidad resplandecía plenamente? Una mañana traté de hablar con Ramu, pero él se sentaba durante largas y pacientes horas a abanicar al gurú, con un abanico hecho de palma punca. Cuando por fin el devoto salió de la habitación, yo le seguí. Ramu, ¿cuánto tiempo hace que estás ciego? Soy ciego de nacimiento, señor. Mis ojos nunca han sido bendecidos con una vislumbre del sol. Nuestro omnipotente gurú podrá ayudarle. Hazle por favor esa súplica. Al día siguiente, Ramu se acercó tímidamente a Lahiri Mahasaya. El discípulo se sentía avergonzado de pedir que una riqueza física fuera agregada a su superabundancia espiritual. Maestro, el iluminador del cosmos está en usted. Le ruego que conduzca su divina luz a mis ojos, de manera que pueda yo percibir un leve resplandor del sol. Ramu, alguien te ha inducido a que me pongas en una difícil situación. Yo no tengo poder curativo, le respondió Lahiri Mahasaya. Señor, el infinito que mora en su interior puede ciertamente curar. Eso es diferente, desde luego, Ramu. El límite no existe para Dios. Aquel que enciende las estrellas y las células del cuerpo con misteriosa refulgencia de vida puede con certeza conceder el brillo de la visión a tus ojos. El maestro tocó la frente de Ramu a nivel del entrecejo, el asiento del ojo único, el ojo espiritual. El tercer ojo. Conserva tu mente enfocada en este punto y canta frecuentemente el nombre del profeta Rama. Rama es el personaje central de la epopeya sánscrita del Ramayana. Entonces dice: conserva tu mente enfocada en este punto y canta frecuentemente el nombre del profeta Rama durante 7 días. El esplendor del sol tendrá una especial aurora para ti. Y al cabo de una semana aquel milagro se hizo realidad. Por primera vez en su vida, Ramu pudo contemplar el hermoso semblante de la naturaleza. El omnisciente Uno había inducido a su discípulo a repetir el nombre de Rama, adorado por él sobre todos los santos. La fe de Ramu era el suelo devocional ya arado en el cual la poderosa semilla del gurú germinó, aportando la curación permanente. Kevalananda guardó silencio por un momento para rendir un nuevo homenaje a su gurú. Era evidente que en todos los milagros que Lahiri Mahasaya operaba nunca permitía que el principio del ego se considerase a sí mismo con el poder causal. Mediante la perfección de su entrega al poder terapéutico supremo, el maestro permitía que aquel fluyese libremente a través de su ser. Entonces aquí hay una nota del autor cuando dice, es evidente que en todos los milagros que Lahiri Mahasaya operaba, nunca permitía que el principio del ego, y dice, el principio del ego, ahamkara, literalmente yo hago, es la causa fundamental del dualismo o la aparente separación entre el hombre y su creación. Ahamkara ocasiona que los seres humanos caigan bajo el dominio de Maya, ilusión cósmica, por medio del cual el sujeto ego aparece falsamente como objeto y las criaturas se imaginan a sí mismas como creadoras. Y bien, esto se verá en páginas más adelante. Decía, los numerosos cuerpos que fueron espectacularmente curados por Lahiri Mahasaya tuvieron más tarde que alimentar las llamas de la cremación, pero el silencioso despertar espiritual que él operó y los discípulos del nivel de Cristo que él formó constituyeron sus imperecederos milagros. Nunca llegué a ser un erudito en sánscrito. Kevalananda me enseñó una sintaxis más divina. Qué hermoso. Y pasamos entonces al siguiente capítulo. Una disculpa si me equivoco con la pronunciación de tanto nombre. Están muy, es difícil pues al español, a lo que estoy acostumbrado a leer. Pero bueno, espero que estés disfrutando la lectura tanto como yo. Qué vida tan interesante tiene un maestro iluminado. Qué vida tan interesante y cuántos relatos. Esto es relato de abuelos, esto es relato de sabios. De verdad que es increíble lo que acá se puede experimentar con chamanes, con un taita, con un abuelo, con los hombres
de la danza, del fuego, hombres, medicina, con hombres que cargan con cierta tradición. Es que del otro lado también, y fíjate, hablamos de seres iluminados, con un avance que poco se ha escuchado en ciertas partes del mundo, así que está fascinante. Muchas gracias. Espero que te suscribas, comenta qué te está pareciendo esta lectura. Y bueno, te animo a que si te gusta este contenido, te unas como miembro exclusivo del canal al nivel Yo Soy Lector o nivel Yo Soy Estudiante, para que tengas acceso a libros exclusivos. Y muchas gracias. Nos vemos entonces en el siguiente episodio y que Dios te bendiga. Gracias.